emprendedor, un hombre que nació en la isla de Cozumel y que fue un empresario que contribuyó al desarrollo del turismo en Quintana Roo cuando aquella era una entidad desconocida y apartada del resto del país y del mundo. Él impulsó la hotelería, impulsó la aviación comercial, fue pionero de la aviación comercial en la región. Aerocaribe, me acuerdo. Aerocaribe. Él muchos años trabajó en TAMSA, una línea regional, fue gerente de TAMSA en Cozumel, que fue la línea donde se mató Pedro Infante, el accidente. Después fue proveedor de servicios de boletos y despacho de vuelos a Mexicana Aviación por muchos años, y después fundó una línea que se llamaba Aerocozumel y compró otra que se llamaba Aerocaribe. Quintana Roo no era estado. Quintana Roo se hizo estado hasta el 8 de octubre de 1974 por decreto del Congreso de la Unión Constituyente Permanente y del presidente Echeverría, pero eso hacía que prácticamente, por ejemplo, no había elecciones, salvo un diputado federal, se elegía, no había, eran delegaciones que nombraba el gobernador del territorio lo nombraba el presidente. Así como estábamos aislados del interior del país, también estábamos aislados entre nosotros, no había muy buena comunicación entre Cozumel y la capital, Chetumal, tenías que dar la vuelta por Mérida. Cancún apenas empezaba a surgir, Cancún era una plantación de cocoteros, ¿no? Prácticamente deshabitada. Y pues yo fui a la primaria Benito Juárez, a una primaria federal, la única secundaria que había, no había prepa. Entonces yo tuve que venirme a la Ciudad de México a estudiar la prepa a los 15 años. Tuve una feliz coincidencia en mi vida que justo en el año del 74, que terminaba mis estudios de licenciado en Derecho en la Ciudad de México, fue el año en que se hizo la transformación de territorio federal a Estado. Entonces tuve la oportunidad de ser diputado constituyente por invitación del licenciado David Gustavo Gutiérrez Ruiz, que a mí prácticamente él me reclutó para la política, él prácticamente me convenció de que yo fuera político, que ingresara a la política, y que no fue una decisión pues que no hizo feliz a mi padre, porque él tenía la expectativa de que yo me dedicara a ayudarlo en los negocios. Pero pues ante la invitación del licenciado David Gustavo Gutiérrez, que era el gobernador del estado, del territorio, y primer gobernador provisional del estado, y muy incentivado yo por el hecho de ser abogado y tener la oportunidad de participar en la elaboración de la Constitución de mi estado, fue lo que me motivó a ingresar a la política. Había un espíritu pionero, había un espíritu de entre todos nosotros, los que teníamos por primera vez la oportunidad de ingresar a la política, todos era nuestra primera vez, porque no había una clase política local, pero había un sentimiento de que estábamos fundando un estado, y eso nos llenaba de orgullo y nos daba un gran estímulo para trabajar, y cierto idealismo incluso, que era muy motivante. Tuve el honor de conocer a don Jesús Reyes Heroles, que entonces era presidente del PRI, y él me distinguió con su amistad y con sus consejos.
y yo quería ser, después de ser diputado constituyente, yo quería ser presidente municipal de mi tierra natal, Cozumel. Y él me dijo, en palabras veracruzanas, que yo sería muy pen de si me enfocaba a ser presidente municipal, que probablemente ahí terminaría mi carrera. Así que él me recomendaba que buscara yo ser secretario general de gobierno, del primer gobierno electo, y que después buscara ser diputado federal. Y después me dijo, tendrás oportunidad de ser gobernador, pero ya dependerá mucho de ti. Entonces, de alguna manera me trazó mi carrera política con esta visión, ¿no? Yo me acerqué a quien pensaba iba a ser el candidato a primer gobernador, el licenciado Martínez Ros, y tuve la fortuna que me nombrara secretario general de gobierno. Eso para mí fue algo muy importante. Don Jesús me había dicho que él pensaba que era muy importante, antes de ser gobernador, ser secretario general de gobierno, que él pensaba que casi debería ser un requisito constitucional. Y en efecto, ser casi 4 años de secretario general de gobierno me dieron un conocimiento pleno de los problemas del Estado, una relación con todos los liderazgos sociales, de tal suerte que cuando yo llegué a gobernador yo tenía muy claro cuáles iban a ser mis prioridades de gobierno. No era nada, no tuve ninguna sorpresa. Sabía exactamente lo que había que hacer y tenía ya prácticamente el plan de gobierno. Lo que hice fue en la mente simplemente proceder a redactarlo, a ayudarme de expertos, pero el rumbo lo tenía yo muy claro. Y de secretario de gobierno pasé a diputado federal, como soy hoy. Estuve 1 año y medio en una cámara muy rica, porque fue la primera cámara de la reforma política de 1977. Una cámara en la que por primera vez se incorporó la izquierda, que venía de la lucha del 68, que muchos eran políticos amnistiados que llegaban ahora al Congreso, y una cámara que fue muy formativa también. Entonces tuve las dos visiones en mi formación: la visión local por casi 4 años de secretario de gobierno, y luego durante 1 año y medio previo a ser candidato a gobernador, la vivencia de la perspectiva nacional en una cámara con legisladores de altos vuelos. Mi principal trampolín fue una intervención que tuve en tribuna el 2 de octubre, que se celebró el primer 2 de octubre que nos tocó en el 78, 10 años después. Era la primera vez que el tema se discutía en la Cámara con varios de los expresos políticos del 68. Entonces era un ambiente, era el tema de la agenda política de ese momento, y fui a hablar por los diputados jóvenes del PRI, y tuve una intervención que me fue muy favorable y muy bien recibida, y eso fue una cuestión que me permitió impulsarme mucho a la gobernatura. Los puentes de comunicación entre el gobierno y el STLN estaban absolutamente rotos. El STLN acusaba al gobierno de que había faltado a su palabra, que por lo tanto, para que se reanudara el diálogo, el gobierno tenía que implementar la reforma a la cual se había comprometido en los acuerdos de San Andrés Larráizar. Y pues fue una etapa muy complicada, porque no había diálogo, había muchas tensiones que se fueron acumulando, y fue un momento difícil, sobre todo porque por un lado el gobierno también, el STLN tenía esta postura, ¿no?, que ya mencioné, de decir, no reanudo el diálogo si no me cumples primero. Y por otro lado el gobierno pues había decidido administrar el conflicto,
y atender otros temas a los cuales le daba prioridad, entre otros el tema derivado de la crisis económica que vino del llamado error de diciembre, ¿no? Entonces yo quería tender puentes entre el gobierno y la guerrilla para reanudar el diálogo, pero fue infructuoso. Tuve varias pláticas con el obispo don Samuel, con quien tuve una buena relación y una gran comunicación, pero fue inútil conseguir el diálogo, ¿no? En ese corto periodo que supo, ¿logró alguna reunión con Marcos? No, en absoluto. ¿Alguna anécdota que se recuerde de esa etapa? No, nada en especial.